Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Luis Enrique Uceda Valdivieso, soy el brigadista del municipio distrital de San Isidro, encargado el día de hoy de hacer la charla de capacitación de primeros auxilios psicológicos en emergencia. Antes de comenzar esta charla, les voy a pedir que tengamos una revisión del lugar que ustedes han elegido para poder visualizar esta presentación, este curso, este video. Por favor, fíjese bien el entorno donde se encuentra. En mi caso en particular, yo estoy en una habitación bastante amplia. A 2 metros míos tengo una pared. No tengo más que este mueble donde está apoyada la computadora como superficie. No tengo ningún mueble que me impida el tránsito. De mi lado derecho tengo una ventana bastante amplia que está protegida con un vinil de seguridad que da hacia un patio. Tras mío, como pueden ver, está una pared bastante sólida y a mi lado izquierdo tengo la puerta de salida que da hacia la calle. Esto con la finalidad de conocer cuál es la ruta de acceso o ruta de evacuación en el caso que tengamos que enfrentarnos a un evento catastrófico o inusitado. Visto esto, ya confiados que ustedes han hecho esta revisión, vamos a proceder a compartir nuestra presentación. Por favor, siéntanse con toda la libertad de hacernos las preguntas en el chat de manera interactiva, o si se sienten más cómodos, las podemos tener al final de la presentación. Eh, este curso de Psicología en Emergencia es promocionado por el municipio de San Isidro, Sugerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre para la formación de brigadistas en defensa civil. Este es parte de unos cursos de capacitación que venimos haciendo con la comuna para que parte de su población se sume a este esfuerzo y esta iniciativa de trabajo. Bueno, ¿en qué consiste la psicología en emergencia? Es en brindar auxilios psicológicos con una intervención psicológica breve, inmediata, que se aplique en el momento de una crisis para ayudar a los afectados a afrontar adecuadamente este evento traumático, evitando así secuelas innecesarias que puedan generarse. Nosotros en el distrito nos enfrentamos comúnmente a robos, asaltos, explosiones, deflagraciones de gas, caídas, golpes y demás eventos, en los cuales no siempre estamos preparados para la reacción, en los cuales no siempre la gente está preparada para la reacción, en los cuales no nos hemos ejercitado para poder superar este tema. Como oficinas de defensa civil, como brigadistas, estamos nosotros en un tema de formación para poder sobrellevar y atender a esta población ante uno de estos eventos. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, son técnicas psicológicas sencillas que se aplican en crisis y emergencia. Crisis, las que hemos nombrado, y emergencia, las que no deseamos que ocurran, pero hay que estar preparados. El objetivo de este curso de formación, de estos primeros auxilios psicológicos, es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo que le incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos y la situación que permita salvar el problema o salvar su afectación. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos? Pues los escenarios que tenemos son los múltiples que se pueden presentar en casa. No tenemos una lista de eventos posibles, pero sí tenemos una estadística de lo que mayormente se presenta en casa, ¿no? El tema de las caídas, de los golpes, accidentes en el baño, incendios, deflagraciones. Bueno, por suerte hasta ahora todos han sido bastante bien manejados y con consecuencias menos graves, ¿no? Algunas consideraciones básicas que hay que tener en estos procesos de asistencia psicológica son los conceptos de riesgo, peligro, el ambiente, el escenario, que es un accidente, que es un incidente. Esto lo vamos a ir viendo en la medida que avanzamos con el curso y también lo vamos a ver en otros cursos adicionales que se llevan en el curso de formación, ¿no? Nosotros en casa nos vamos a enfrentar y vamos a tener muchas veces que ir cocinando y esta cocina, la tensión en la cocina va a generar que las superficies sean calientes y algunas de ellas por un descuido, un acto voluntario, por un tema de sordera, por un tema de distracción, puede generarnos alguna quemadura, un piso mal lavado, mal secado o no avisado puede generarnos caídas
o eventualmente un accidente inadecuado como los que estamos teniendo muy frecuentemente, es el tema de las fugas de gas. Entonces, tenemos que ver cuáles son los peligros que tenemos en casa, cuáles son los peligros que nos estamos enfrentando. Entonces, una superficie caliente, como la cocina, como la olla, como un termo, como una plancha, es un peligro, ¿ah? El cual, este peligro, como tal, nos puede generar como mayor riesgo una quemadura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los peligros que nos vamos a enfrentar. Y no como peligro una cosa mala, sino como un objeto inusitado, una probabilidad de ocurrencia de un daño inadecuado. Los pisos resbalosos, los pisos obviamente tienen que limpiarse para que estén bien, para que estén adecuados, para que tengan un buen mantenimiento. Y muchas veces las sustancias con las cuales nosotros limpiamos o son sustancias viscosas, aceitosas, líquidas, que si no avisamos, si no alertamos, si no cuidamos, podrían generar una caída. Lo más sencillo es una caída cuyo daño próximo es una torcedura, una rasguñadura, o un riesgo mayor puede ser una fractura, una ruptura, y eventualmente el suceso no deseado que puede ser la muerte. Eh, las líneas de gas, de combustible, agua a presión también pueden constituirse un peligro en el caso que no tengan un buen mantenimiento o no sean bien manejadas. En el caso de los solventes de casa, la lejía, los limpiadores de vidrios, que si no están rotulados, se pueden convertir en un peligro porque algún niño puede considerar que este solvente es una agua mineral, es una bebida gaseosa, y lo ingesta. Esos son peligros. Por lo cual, cómo manejamos el peligro es ponerlos en un lugar adecuado, ponerlos en una caja de seguridad o retirarlos del espacio de la gente con cierta limitante pueda acceder a ellos. Eh, También vemos que dentro de los peligros están actualmente los peligros biológicos. Eh, para nadie no debo desconocer que en los últimos meses hemos enfrentado a esta pandemia que nos tiene en constante evolución, en constante estudio, en constante preocupación de cómo manejarla, cómo manejarse y cómo cuidarse. También es un peligro, ¿no? Entonces, el peligro, más que el virus como tal, el peligro es la persona que no guarda las medidas de seguridad. Dentro de estas medidas de seguridad, de estas medidas de corrección, también están los riesgos, los esfuerzos innecesarios. Eh, el tema de vivir dentro de un espacio confinado en el cual no se tiene mucho acceso, también genera un tema de estrés. Y producto de eso, como nuestros tiempos, nuestros horarios de vida son alterados. Con lo cual, somos fáciles de algún error o un daño o una afectación, ¿no? Insisto que estas son consideraciones básicas que pueden suceder dentro de una familia, dentro de un grupo de trabajo, un grupo de vivencia, que tenemos que conocer y considerar para poder saber cómo atenderlos. Nosotros trabajamos a varios niveles, al igual que Defensa Civil trabaja a nivel local, regional y nacional. Nosotros también trabajamos a otros niveles, que es el nivel de multiatención, que son todas las familias en general, ¿ya? Un nivel base que garantiza la supervivencia y protección, la organización colectiva, que es el fortalecimiento comunitario, como el que estamos trabajando ahora, y el apoyo focalizado, que básicamente es al individuo, a la persona que ha sufrido una afectación. Estos son nuestros tres niveles de atención, ¿no? La base, el multifamiliar y el focalizado. Muy bien. Ahora, yo imagino que ustedes a esta medida del curso, que hemos visto 3, 4 conceptos psicológicos, se están preguntando, bueno, ¿y para qué tenemos una emergencia psicológica? Ustedes habrán escuchado mucho los primeros auxilios del primer respondiente. ¿Y cómo es esto de los primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues vamos a empezar a resolver, antes de entrar al tema propio, 4 preguntas que nos hemos sugerido. Eh, ¿Para quiénes son los primeros auxilios psicológicos? ¿No? Para mi papá, para mi mamá, para el perro, para el gato, para la abuelita. ¿Quiénes brindan los primeros auxilios? Si lo llamo a Sana, llamo al de salud, llamo al hospital, llamo al Arco Herrera. ¿Cuándo se brindan los primeros auxilios? ¿No? Hoy día, mañana, pasado, el próximo año, si no lo tomo ahora, lo tomo después. ¿Y dónde se brindan estos? ¿No? Lo brindo en el escenario, lo brindo en mi casa, lo brindo cuando llega a su casa la persona, lo brindo en el hospital, en la clínica, ¿dónde lo brindo?
Entonces, vamos a tratar de resolver estas preguntas para ingresar luego a la estrategia básica de cómo se trabaja un evento de atención psicológica en emergencia. Visto así, ¿para quiénes son los primeros auxilios? Bueno, en general, la respuesta es muy sencilla. Estos primeros auxilios son para todos, ¿ya? Nosotros no sabemos quién es la persona que ha sido afectada. Entonces, esto se brinda a pequeños, medianos, grandes, adultos mayores, niños, porque todas estas personas son afectadas en sus medios de vida, afectadas en sus sentimientos, se vuelven personas vulnerables. El hecho de perder una billetera, un reloj, una caída, la pérdida del gato, la pérdida del perro, la pérdida de su propiedad, una afectación, entonces implica que necesita un apoyo, un soporte psicológico para que pueda entender qué es lo que ha pasado y realmente generar herramientas de soporte. Ahora, más adelante veremos que no es lo mismo hablar con una persona adulta mayor que nos puede no entender o demorar en entender. No es lo mismo hablar con un adulto que se encuentra en estado de crisis y no es lo mismo hablar con un niño que no entiende la razón de las cosas. Y también hay que tener en cuenta que las personas y los escenarios van a ser muy variables, por lo cual tenemos que tener en formación y en consideración cuál es el escenario que nos encontramos. Obviamente, si hay una persona que ha tomado por decisión el suicidio, pues nuestra atención tiene que ser una atención bastante atenuada hasta que venga alguien, un negociador, un psicólogo, un especialista, que pueda manejar el tema. No podemos enfrentarnos a un tema cuando una decisión de ese tipo está tomada. Podemos acompañar a la persona, podemos incidir con la persona, pero hay que tener mucho entrenamiento, mucha información, pausa y cautela. Entonces, los primeros auxilios, ¿para quiénes son? Para todos. Aquí no vamos a hacer una distinción de 1, 2, 3, pero sí vamos a hacer la distinción del momento de actuar. Más adelante lo veremos. ¿Ok? Parecía que había una pregunta, ¿no? Ok, sigamos. ¿Cuáles son las consideraciones básicas? Dentro de las consideraciones básicas, la pregunta es, ¿quién debe brindar estos primeros auxilios? A nosotros mucho nos gustaría que este proceso de primeros auxilios sea brindado por un psicólogo, un psiquiatra, una persona entrenada, especializada, estudiada en estos temas, pero no todos somos psicólogos en San Isidro, no todos somos psiquiatras, no todos tenemos el tema de formación en estas artes, en esta ciencia, pero el tema de formación en estos cursos de brigadista nos ayuda a seleccionar las personas que pueden tener empatía, paciencia, dirección, y que nos permita manejar o ser el primer respondiente en estos casos, ¿no? Insisto que este es un tema de formación. Algunos tendrán competencias para que sean los primeros respondientes en temas psicológicos, otros tendrán más competencias en hacer los primeros auxilios ante la emergencia. Cualquiera que fuese, nos gustaría mucho que todos ellos tengan estas mayores competencias. Entonces, sí, por forma, los profesionales que actúan deberían ser personas que están muy desarrolladas y entrenadas en este tema. Pero estos cursos de formación también permiten que los brigadistas sean las personas que puedan llevar. Para que puedan cumplir esta función, deben tener competencias, capacidades y habilidades que ya las iremos describiendo y ya las iremos valorando, y su supervisor estará también muy atento a esas capacidades. En buena cuenta, todos podemos ser primeros respondientes, primeras personas en trabajar el tema de auxilios psicológicos. Ahora, es importante que esta persona que haga el servicio, esta persona que esté capacitada, tenga también la actitud, sea confidente, sepa tener consideraciones adecuadas con las personas. Hemos citado acá un número de cualidades que debe buscar este primer respondiente, primera persona, de tal manera que la información que se genere, el acto que se genere, sea un acto bastante limpio, transparente y que permita al servicio de respuesta que nos va a apoyar, o que será el próximo apoyo, tener herramientas suficientes, información suficiente para poder seguir manejando esta situación. Bueno, ok, ya sabemos quiénes pueden ser las personas que van a actuar o van a atender este evento, ya sabemos
que no vamos a discriminar, que vamos a contemplar, vamos a hacer una consideración. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se aplican estos primeros auxilios? Obviamente, se aplican después de haber sucedido el evento trágico, o tan pronto se genera el contacto con esto. Lo normal es que esto se genere, esta tensión se genere en las 72 primeras horas de atendido. ¿Ya? Casos se han visto en que hemos tenido que atender situaciones con posterioridad, pero siempre con ciertos niveles de errores. Entonces es importante que el primer respondiente, la primera persona, describa el lugar donde están, ¿ya? Y obviamente con el supervisor de área, con el grupo de trabajo, con el grupo de apoyo, sea supervisores, sea brigadistas, sea defensa civil, sea bomberos, se genere información y se transmita la información. Por eso es muy importante el tener las condiciones básicas y obviamente guardar la empatía y el seguimiento que se tiene con el grupo. Muy bien. Importantes son el trabajo en las próximas 72 horas de ocurrido el accidente, de ocurrido el incidente o el evento catastrófico. Importante saber quiénes son las personas que están afectadas. Importante es conocer el lugar y los mayores detalles. ¿Ya? Y dependiendo del evento que estemos trabajando, los primeros 15 minutos son los de máxima información, porque son los 15 minutos base que se tiene para que llegue el equipo de respuesta a emergencia, el equipo de defensa civil, el equipo de bomberos, el equipo de enfermeros o cualquier sistema o equipo de respuesta que haya cerca. Estos 15 minutos son información que ustedes van a obtener de cada una de las personas afectadas. Previo a esto, insisto que debemos trabajar en equipo y en coordinación. Nunca se ingresa solo. Vamos a verlo más adelante, porque la idea está que cuando uno ingresa a una situación de riesgo o peligro, se comunica con el equipo base, se comunica con el supervisor y se genera rápidamente un plan de emergencia. Cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cómo es el tema de accionar. Podemos tener toda la voluntad de actuar ante un siniestro, pero imaginemos el evento catastrófico máximo que puede ser un temblor. Si en este temblor nosotros por buena voluntad vemos que hay un adulto mayor, vemos que hay un menor de edad y queremos auxiliarlo, pues estamos enfrentándonos a una situación de riesgo que nos hace mucho más vulnerables y mucho más peligroso de ingresar. Entonces, siempre coordinado. ¿Cuándo se brindan los primeros auxilios? Inmediatamente sucedió el evento. Para esto tenemos que determinar cuáles son las personas a las cuales nosotros vamos a empezar a acceder y la relación que tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde se brindan los primeros auxilios? Pues obviamente estos primeros auxilios se brindan donde se ha generado este evento catastrófico, en primer lugar. Y en segundo lugar, si el evento catastrófico lleva como consecuencia que uno tenga que atender a estas personas en su casa, en su oficina o en un ambiente, pues tendremos que hacerlo. Las consideraciones que se tienen para esta detención es primero que sea seguro. Lo decíamos hace un minuto, que tenemos que buscar el ambiente donde la persona afectada y nosotros estemos completamente seguros y que nada nos haya afectado, ¿no? Segundo, tiene que estar alejado, ¿ya? De cualquier escenario adverso. Como escenario adverso podemos considerar a la misma estructura, a la misma consecuencia o al grupo poblacional, ¿ya? A la misma estructura, porque si es un edificio en desastre, si es una zona de caída de lunas, si es una zona del accidente vehicular, si es una zona donde ha habido un derrame de combustible, pues tenemos que alejarlo del escenario. No podemos mantener a la persona porque en ese momento se actúa de manera rápida e involuntaria, ¿no? Luego, también tenemos que proteger a esta persona de cualquier exposición mediática o exposición de grupos humanos. ¿Ya? En el caso que fuese un choque, la reacción común de la gente es atenderlo, ¿no? A esta persona. En esa atención de la persona no se considera el tema físico, por eso necesitamos tener a una persona dentro del equipo que pueda considerar cuál es el efecto físico para no moverlo si es que realmente no tiene las condiciones. Segundo, que muchas veces la gente hace un juicio de valor. Entonces, esta exposición mediática puede que haga a la gente entrar en una crisis que finalmente termine en un tema violento.
Entonces tenemos que alejarlo de esta exposición, de estos grupos humanos que con buena voluntad quieren ayudar, pero a veces su efecto es contraproducente. Entonces, en resumen, ¿dónde se brindan los primeros auxilios? En el lugar donde ha ocurrido, ¿ah? Y si hay necesidad, en algún lugar próximo de donde la persona afectada lo requiera, pero siempre guardando el tema de seguridad, confidencialidad, pertinencia y exposición. Mencionábamos hace un minuto que esta asistencia psicológica tiene que guardar cierta coherencia, cierta seguridad para nosotros como para las personas que vamos a auxiliar. Entonces es importante que nosotros reconozcamos el escenario en que lo estamos trabajando. Insisto, no es un tema voluntario personal que uno vaya a atender. Nosotros siempre tenemos que coordinar con nuestro supervisor o nuestro equipo de trabajo, sea por los sectores o subsectores, siempre tenemos que coordinar para poder actuar. Una vez que se coordina, es casi inmediata la respuesta con sus supervisores, pues se va a ver el escenario y vemos igual, al igual como hemos hecho al inicio, una observación 360, cuál es el escenario, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cómo debemos actuar, ¿no? Es importante el conocer muy bien el escenario en el que estamos. Por eso siempre se requiere o se pide que sean los brigadistas de San Isidro, porque entendemos que son familias que ya viven en el distrito por un tiempo bastante determinado, de tal manera que conocen a sus vecinos, conocen las calles y pueden saber de cualquier cambio o alteración. Una visión 360 nos permite saber eventualmente en un choque, cuál es el sentido de atención de los carros, cuál es el flujo de los carros, qué problemas tenemos, si tenemos un grifo, tenemos un centro comercial, tenemos el flujo de gente. Entonces, esa presión nos permite realmente actuar. Y como somos ya vecinos residentes o conocemos el local, podemos determinar qué familias son las afectadas, si son propias de la zona o son familias que han venido de fuera o están en tránsito. De tal manera que cuando ustedes vean el accidente, vean el suceso, sepamos que es el papá de, la mamá de o el niño que vino fuera de y sepamos cómo actuar. En esos escenarios hay que ser bastante estrictos, duros y con mucha observación. Debemos ver si son adultos mayores, si son adultos, si son mujeres embarazadas, si son niños, ¿ya? Si hay un accidente, si el accidente tiene que ver un hecho físico, si hay un tema de afectaciones, si son discapacitados, para poder atender lo más rápido posible. Si es una persona embarazada, pues hay ahora que atender a la persona embarazada, verificamos que la persona esté bien y proseguimos, ¿ya? En esa verificación buscamos el mayor número de información. Las palabras siempre tienen que ser a la misma altura y siempre tratar de conversar al mismo nivel. No un nivel superior, no un nivel inferior, sino al mismo nivel para que tenga la comodidad, tranquilidad y seguridad que estamos hablando de las mismas personas. Muy bien. Visto los escenarios, visto los lugares, visto la forma de atención, visto que tenemos nosotros las capacidades y competencias que vamos a recibir en estos cursos de formación para poder atender como brigadistas, la estrategia que se maneja es esta. Observar, escuchar, conectar. Observar, escuchar, conectar. Ya lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Observar, ver el escenario en el cual estamos trabajando, ver a las personas que pueden ser afectadas, ver a las personas más necesitadas. Escuchar qué es lo que le ha pasado. Por más tonta que sea la pregunta, es, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde te duele? ¿Qué pasó? ¿No? Podrá ser algo de cuestionamiento, pero el qué te pasó es mejor decirlo para que la persona entienda que estamos en situación, estamos en el medio. Y ocultamente van a haber unas preguntas para saber si la persona es consciente o inconsciente. Y luego vamos a decir el tema de conectar. Conocemos ya el hecho, el evento, y nos va a permitir generar información que nos permita al equipo de respuesta poder atenderlo y que nos permita a los equipos de soporte poder atenderlos en adelante. Entonces, nuestro primer componente de estrategia de intervención en esta asistencia psicológica de emergencia es el observar, ¿no?
como lo mencionamos, tenemos que ver cuál es el escenario en el que nos estamos enfrentando, cuáles son las personas que están en la zona, cuál es el ambiente, cuál es el escenario que nos permita acceder de manera rápida. No somos brigadistas porque vamos y corremos a una acción. Somos brigadistas porque vamos a brindar soporte como primer respondiente, como primera acción, hasta que llegue el equipo de soporte mayor. ¿Qué nos va a permitir eso? Que nosotros generemos la información, le demos la información para que los equipos que vienen detrás o los equipos que están puedan complementar el trabajo. ¿Mm? Observación, para ver cuáles son las personas, cuál es el escenario y cuáles son las formas de accionar. Escuchar. Una vez que hemos reconocido nuestro ambiente de trabajo, hemos visto las personas que pueden ser afectadas, vamos a priorizar a las personas que consideremos que son las más inmediatas. Mujeres embarazadas, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, sordomudos, etc. Pero para esto necesitamos primero saber a quién vamos a brindar. No es que agarras el número 1 de los primeros 10 metros o el número 2 que está a 100 metros. No, tenemos que priorizar. Y obviamente con nuestro equipo de trabajo, sea de la seccionaria, sea del cuerpo de rescate, o sea del grupo de brigadistas, empezar a desplegarnos. Observamos y empezamos a escuchar. Primero, qué es lo que ha pasado, cómo ha ocurrido, qué tan seguro estamos, qué tanto se puede apoyar, cuáles son los grupos que tenemos, ¿no? Y empezar a tener el primer contacto con las personas. El primer contacto siempre va a ser un contacto de respuesta violenta. Las personas cuando sufren un accidente o pasan un incidente, ellos no se dan cuenta de la afectación física o mental que han recibido. Si es un choque, esta persona se va a levantar con tal suerte que si ha tenido una afectación en una extremidad, va a querer levantarse. O, pequeño problema, si ha sufrido una afectación por una explosión o implosión, va a tener afectado el sentido auditivo, pero ella no lo sabe, simplemente va a reaccionar. Si ha habido un tema de contacto visual no deseado con un solvente, la reacción es abrir los ojos. O, vamos a ver, entonces las reacciones son bastante rápidas, pero no se mide y no hay consecuencia. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener contacto y escuchar lo que ha pasado para poder actuar. Si llegamos mucho antes que nuestro equipo de respuesta de emergencia, nuestro equipo de rescate, entonces tenemos que generar la información para suministrarlo e inmediatamente llamar al equipo. Mi nombre es Luis Enrique Uceda, estoy en Roque y Boloña, estoy en Conquistadores, estoy en Javier Prado, acaba de pasar una combi atropellada a 2 personas, se encuentran inmovilizadas, uno no respira, ¿ya? Y listo, suficiente. Data importante para bomberos, data importante para policía, para poder actuar, ¿no? La descripción al máximo posible. Y una vez que ya hemos ubicado el espacio, hemos generado el espacio de trabajo, vemos quiénes son las personas más importantes para poder empezar a trabajar, empezamos a conectar. Como les decía, la pregunta, aunque sea boba, es ¿qué ha pasado? Mi nombre es Luis Enrique Uceda, soy el brigadista encargado. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Ah? Él te dirá, no sé, ¿dónde te duele? Y empezamos, bajo el entrenamiento que estamos recibiendo, empezamos a palpar los miembros, ¿no? Y cuando ustedes vean que es delicado, se les dice, soy el brigadista, ¿puedo tocarte? ¿No? En las preguntas que vamos haciendo, le pediremos cuál es su nombre. Hay que tener un poco de agilidad mental para poder recordar que es Juan Pérez. Le preguntaremos cuál es su edad. Le preguntaremos si está su madre cerca, su hijo cerca, dónde vive, por qué está ahí. ¿Ya? De tal manera que en esas preguntas que nos den, generemos la información y también nos demos cuenta del estado mental en que se encuentra. Puede que en muchas preguntas por el estado de tensión no hilvane la primera, pero sí la segunda o la tercera. Como también puede ser una persona de riesgo psicológico que necesite otro tipo de atención. Entonces, si le preguntamos la fecha, el año, el presidente, dónde le duele, qué hueso es, puede que si sea una persona afectada psicológica no entienda nada. Entonces ya sabemos por dónde va a derivar el tema y cuando llegue nuestro equipo de soporte, pues tenemos que comunicar.
Una vez generado este espacio, insisto nuevamente, viéndolo a los ojos, acercándose con una voz pausada, calmada, sin hacer juicios de valor, con una actitud positiva, vamos a salir adelante, tranquilo, no te muevas, dime tu nombre, es cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu papá, dónde vives, y en todo momento acercarlo, mirarlo a los ojos, y si es posible, si ustedes lo consideran adecuado y el paciente, la persona lo permite, se le toma de la mano. Si no, déjenlo ahí, ¿no? Entonces, con esta actitud paciente, tranquila, serena, ustedes van llevando a la persona y van conectando. Esta conexión es la que nos permite bajar los niveles de excitación y poder tener una comunicación tranquila. No sabemos si esas personas reaccionan bien o reaccionan mal a una fractura. Puede que reaccione terrible y en la primera que se dé cuenta que tiene una fractura en el dedo meñique, nos haga un escenario que no podemos controlarlo. ¿Ah? Puede que esta persona no maneje muy bien las fracturas expuestas y ante la primera exposición del hueso reaccione tan mal que termine haciéndose un daño. Entonces hay que tener la calma del caso y llevarlos a un escenario con tranquilidad. Ojo con este tema de conexión. Aquí no valen los juicios de valor y aquí es muy importante hablar de la persona, no de nuestros escenarios, no de nuestras experiencias. No es adecuado expresar nuestras vivencias. Esa frase de no te preocupes, yo he pasado lo mismo, no, muy delicado. Esto te va a valer un poquito porque a mí me pasó esto. No todos van a reaccionar igual. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser bastante lineales en la información que se genere. Bueno, visto el escenario y las técnicas eh, de trabajo, observar, escuchar, conectar. Vamos a ver qué escenarios se nos dan por estos tiempos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, íbamos mencionando, que durante estos últimos meses hemos vivido un tema por cuarentena, por el tema de la pandemia, un tema que vamos a aprender a vivir o convivir. ¿Ya? Entonces se ha generado una ansiedad por esta cuarentena. ¿Ya? Y también hay una atención a personas en siniestros. Ahora vemos. Pero antes de ello, vamos a recordar un par de frases que yo las he recogido para lo que tengamos muy presente. Muy bien. Entonces, esta estrategia de observar, escuchar y conectar, ¿cómo vamos a aplicarla? Bueno, hay que estar y mantenerse siempre comunicados. Comunicados con su cuerpo de brigadistas, comunicados con el equipo de bomberos, comunicados con el equipo de defensa civil, comunicados con la policía. Bueno, hoy en día tenemos el favor de las redes. Antes era el Facebook, el LinkedIn, Instagram, y ahora tenemos la versatilidad del WhatsApp y del Zoom. Mayormente los grupos de trabajo que se están haciendo los tenemos por WhatsApp. Entonces tenemos una comunicación activa. GRD, Defensa Civil, constantemente estamos recibiendo información de eventos que vienen generándose, accidentes, siniestros y demás. Entonces tenemos una red de comunicación constante. Esto nos permite saber qué nos pasa en cada uno de nuestros sectores y ir alertando qué es lo que pasa por cada cuadra de familia y demás. Observar y mantenerse alerta. O sea, no nos pide el municipio, y no es la búsqueda de estar frente a la ventana para ver qué pasa, pero sí mantenerse alerta y observar que de cada suceso que pueda generarse. Y nosotros buscamos que en este equipo de trabajo de defensa civil tengamos personas a gusto, cómodas, que puedan residir en el distrito, que puedan ser parte del distrito, para trabajar de manera formal, continua y amable, ¿no? Nosotros buscamos que estos conceptos de escuchar, eh, conectar y busquen atender las necesidades básicas y que no generen un tema de vulnerabilidad a futuro o a mayor tiempo, ¿no? Y tranquilizar esto de la forma más realista, ¿no? Estos tres conceptos son muy básicos y muy necesarios. Insisto, que todos nosotros podemos trabajar en este tema de auxilio psicológico en emergencia. Es importante el hacer un tema de calma y tranquilidad hasta que los grupos mayores puedan asistirnos. Bueno, nosotros como brigadistas ya con este pequeño tema de formación, pequeño tema de reflexión,
Nos vamos a enfrentar a eventos propios de casa, eventos domésticos, ¿ya? Donde, insisto nuevamente, tenemos que tener mucha calma, mucha paciencia y estar en constante comunicación. Los accidentes más comunes en casa son en la bañera, son en la cocina y son en los pisos. ¿Qué tenemos? Caídas, golpes, quemaduras, fracturas, bueno, eh, y algunas fatalidades por ahí. No voy a redundar en el tema de incidente-accidente, esto lo van a ver más adelante en su curso de evaluación de riesgos, ¿no? Pero lo pongo aquí en la presentación que va a estar también, ¿no? En estos dos escenarios que estamos viviendo en estos días, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un grupo grande de familias que están en un confinamiento voluntario, ¿no? Voluntario, aunque bueno, es el gobierno que nos ha pedido que nos quedemos en casa, pero dentro de este confinamiento voluntario hay una alteración de la forma de vida, de las actitudes de vida. Entonces, eh, las personas usualmente tenían un comportamiento de ir de 8 a 5 al trabajo, tenía una salida del fin de semana, una salida al final del día, lo que llaman el, eh, el día libre, ¿ya? Las horas de almuerzo en particular, pero todo esto ya estos últimos 90 y tantos días, se han cambiado. Entonces hay un tema de confinamiento y esto genera un tema de estrés. Este estrés podemos verlo de manera sintomática o asintomática. Entonces hay que empezar a trabajar en nuestras formas de vida. Mucha gente podrá ser resiliente y mucha gente no. Y es ahí donde tenemos que empezar a ayudarlos a que sean resilientes, con un tema de escucha, atención y seguimiento, ¿no? Los incidentes que se van a generar también son el tema de los equipos que tenemos en casa. Durante este tiempo de cuarentena, no hemos tenido, los primeros 90 días no hemos tenido los servicios de atención básica. Por lo tanto, no hemos tenido ni gasfiteros, no tenemos ni jardineros, ni atenciones eléctricas y demás de nuestros equipos. Entonces, ya nuestros equipos de casa, sea cocina, sea impresora, sea sistemas eléctricos, han sido menos o más usados, pero menos respaldados. ¿Ah? Al igual que son menos respaldados o menos atenciones, los equipos dentro de los restaurantes, dentro de los centros comerciales, tampoco han tenido tanto respaldo o atención preventiva. Por lo tanto, muchos de estos equipos van a empezar a fallar. Entonces, nuestra observación es cómo ayudamos a que estas acciones no vayan a generar un accidente o un incidente. El cambio en estos modos de vida ha generado también una baja en los ingresos de algunos servicios. Por lo tanto, ahora hay muchos servicios que puedan estar ahí, pero van a ser caros. No porque haya muy poca oferta, sino porque las medidas de seguridad van a ser mucho más altas. Eh, Tanto en los restaurantes, los servicios de esta nueva forma de trabajar, van a incrementarse con los EPP de seguridad. Por lo tanto, nosotros como usuarios tenemos que exigir que cualquier servicio que se preste tenga los EPPs correspondientes. Y eso hace que el servicio sea un poco más costoso. Y estos excesos que se generan, esta falta de información, esta desinformación, también genera una conducta del miedo. Eh, nos, ya hemos superado el tema del grupo de personas que están contagiadas, pero aún eso se sigue generando información fallida, mala y perversa. Por lo tanto, hay un tema de conducta de miedo que se está generando. Mientras guardemos el distanciamiento social, mientras guardemos el tema de limpieza, mientras mantengamos las medidas de seguridad de higiene, esto lo podemos manejar. Hace poco nos pidieron soporte porque se estaba solicitando hacer túneles de desinfección con un gas no autorizado y con solventes no autorizados. Sí, hay un tema de necesidad sanitaria, pero también hay un tema de exceso y falta de desinformación. Nuestra posición era que no eran adecuados esos sistemas, porque finalmente terminaban por dañar las mucosas olfativa o la mucosa visual. Entonces, finalmente el daño era un poco más malo, ¿no? O exagerado. Bueno, a todo esto se genera un plan de acción. El plan de acción básicamente es el tema de asistencia profesional, donde tenemos que escuchar, observar, escuchar y conectar, ¿no? Insisto que vamos a ver muchos casos de estos días
pero necesitamos nosotros estar preparados para esto. Nuevamente, ¿qué es lo que necesitamos estar preparados? Primero, saber observar cuál es el medio y el escenario en el cual nos vamos a desarrollar o vamos a prestar esta atención, ¿ya? Y escuchar a quien necesita este tema, cuál es el nivel de necesidad, y poder conectar para brindar un consejo e información que permita salvar o ser resiliente ante estos procesos. Importante es tener nuestro medio de trabajo, en este caso EPP. ¿Ya? Bueno, en EPP también se consideren ustedes una libreta o un celular donde puedan tomar información, donde puedan referir. ¿No? El reconocimiento de las condiciones, bueno, si es factible o es posible. Recuerde que no entramos solos, entramos en grupo y salimos en grupo, ¿no? La atención directa a los afectados, considerar también que las personas, aunque hayan sufrido un golpe, accidente, una caída, los atendemos para saber cómo están, pero no los atendemos para moverlos, porque es otra persona que tiene que ver si realmente tiene condiciones, o si nosotros tenemos las condiciones para evaluar al paciente, los movemos, si no, ni lo toquen. No hay forma. Más daño podemos hacer a una persona afectada, ¿no? La atención directa e indirecta. Directa porque vamos a ver, cuando lo escuchemos a esta persona y recabemos información, qué es lo que tiene, quiénes son los familiares, qué familiar está cerca, si hay una madre, un padre, un niño. Es más, y puede haber una mascota de por medio que ha generado este incidente, y finalmente la persona hasta no ver a su mascota va a estar inquieto o no va a estar dentro de una situación controlable, ¿no? Las recomendaciones en general: si no te sientes seguro, no lo hagas, ¿no? Y siempre hacer lo que tu supervisor, tu encargado de zona, nos permita hacer, o generemos como estrategia la acción, ¿no? Es siempre un tono de voz amable, eh, nunca un juicio de valor. Tenemos que generar confianza para que la persona vuelva rápidamente a su estado emotivo y podemos generar información. Una actitud neutral, ni positiva ni negativa, ni que por qué lo hiciste, por qué estás acá, quién te dijo, por qué lo tomaste, ay, si tú eres joven. No, eso no ayuda, ¿no? Y preguntas sólidas e informativas que nos permitan conocer nombre, dirección, DNI, personas a cargo, cuál es su entorno, ¿no? Y siempre tener el máximo de información, ¿no? Y como lo decía, dependiendo de las personas con las que nos encontremos, siempre mantener este nivel de empatía visual, que es un tema de confianza. Si son niños, al mismo nivel de altura; si son personas que están muy afectadas, si nos permite tomarles la mano, ¿ya? Hablarle al oído, hablarle lo suficientemente cerca, pero siempre mirando el escenario, ¿ya? No nos gustaría que una persona que ha sido afectada por un tema de violencia familiar, si le agarras la mano, reaccione mal. Esto hay que medirlo mucho, ¿no? Por eso es muy importante la información, ¿no? Y esperar siempre a nuestro equipo de respaldo. Nunca entrar solo. Estas son las recomendaciones generales para este curso de primeros auxilios. Como les decía, ustedes van a ser los primeros respondientes, van a ser los primeros en llegar junto con su equipo para poder generar el espacio de calma, de resiliencia, para que las personas afectadas, sean pequeños, medianos o grandes, puedan retornar a su estado normal y con una atención mayor, si es que se requiere, una atención, un soporte, un seguimiento, puedan volver a su estado normal de atención y continuar sus vidas de manera casi normal o normal, si es que sea el caso. Hasta aquí, esta es la parte activa, pero recuerden que también nosotros vamos a enfrentarnos a estas situaciones que, si bien lo estamos manejando, si bien hay un tema de formación, hay varios cursos que está generando el municipio para que nosotros tengamos competencias, habilidades, pues también uno tiene que curarse uno mismo. Hemos atendido, nos hemos enfrentado a una situación de riesgo, hemos reaccionado, sí, pero también, al igual que nosotros hemos atendido, tenemos que ser atendidos. Entonces, hay un ejercicio posterior que también nosotros tenemos que trasladarlo a nuestro supervisor, a nuestro psicólogo, a nuestro psiquiatra, a nuestro compañero, de curarnos uno mismo y vaciar esta información que hemos recibido para que al final no nos afecte, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones generales que se manejan para este curso, estas acciones como primer respondiente, como primeros auxilios en psicología en emergencia, ¿no? Nada, hasta aquí llegamos. Si hubiera alguna pregunta, por favor, encantadísimo de la vida de poder conversarla.
Sé que están todavía en los primeros cursos de trabajo, así que vamos a tener mucho tiempo para poder seguir conversando y también de conversar algunas experiencias propias que han generado aquí en el distrito. Muchísimas gracias y encantado. Estoy atento a las preguntas.